buenos días. Bueno, pues voy a comentarles un poco mi tesis doctoral que gira en torno a un tema de historia contemporánea. Mi formación es filológica y toda mi carrera profesional ha girado en torno a la filología, pero hace unos 10 o 12 años me planteé rescatar una historia casi familiar, que era el exilio de los marinos republicanos en 1939. Lo hice con los medios que tenía en aquel momento, que fueron los testimonios de los que aún no habían fallecido, con las memorias que habían escrito, con las fotos, los recuerdos de los familiares, de los que sí que habían fallecido, y con todo ese material pues hice un libro que me publicó la Universidad de Valencia. Después de esa experiencia pues quise profundizar un poco en algunos aspectos y me di cuenta que ese relato se podía haber abordado con otra profundidad, con otra perspectiva, y entonces pues me propuse conseguir una formación en historia. Y es así como hice un máster en historia contemporánea en esta facultad, y ahora pues estoy siguiendo de alguna manera el trabajo iniciado hace unos años, pero con otra perspectiva. Bueno, entonces, como les he dicho, mi tesis gira en torno al exilio republicano de 1939 y se centra en un colectivo que es el colectivo de los marinos, porque me parece interesante coger ese colectivo, ese grupo, saber quiénes eran antes de la guerra, cómo se transformaron, cómo le transformó la guerra, cómo salieron, por dónde salieron, en qué condiciones, etc. Luego, qué les ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y cómo al final se ubican y viven ese exilio, que a veces es un poco como un limbo. Sobre todo me parece interesante porque es un colectivo de personas anónimas, de gente de a pie, de gente del común, técnicos, no son intelectuales, no son grandes figuras, que sí que han sido muchas veces mucho más estudiadas dentro del exilio. Entonces, el esquema de mi tesis sigue un poco este recorrido. En un primer momento, pues es la salida en febrero desde Francia, luego en marzo pues salieron la gran mayoría, 3.500 marinos salieron hacia Túnez, en Bizerta, y luego hubo unas últimas salidas de un número que por ahora no tengo exactamente cuantificado, hacia Orán. Que salieran por Francia o por África o hacia África, el fin de todos, donde terminaron, fue en los campos de concentración. Tanto en Francia, que son más conocidos, como en los de África, de Argelia o de Túnez, donde las condiciones fueron muy duras por el clima y por estar bajo la custodia de militares africanistas. En esas condiciones, con una guerra que se avecinaba, unos cuantos afortunados pudieron marchar hacia América, y una parte de mi trabajo está centrado en dónde marcharon, quiénes marcharon, en qué condiciones, qué diferencia hay entre irse a República Dominicana o irse a México o irse a Chile, que es muy distinto. Pero otros muchos pues tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial
enrolados a la fuerza, tanto en Túnez como en Argelia como en Francia, en las compañías de trabajadores, a la fuerza, por supuesto, bajo custodia militar, y algunos tuvieron que sufrir los campos de exterminio en Alemania. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, en Alemania, y también en África. También algunos vivieron la Segunda Guerra Mundial luchando en ella, es decir, con los ingleses, con las fuerzas americanas, con el Corps Franc en Túnez, en las guerrillas de la URSS o en la Novena. Como os decía, también sufrieron en África campos de exterminio poco conocidos, pero reales, como este de Gerard McGill, donde, por ejemplo, fueron asesinados 3 marinos de la República. Y luego está toda la parte de la adaptación, de la reinvención de una vida, de cómo se adaptaron, de cómo vivieron, de cómo la vida siguió. Entonces, bueno, pues mi tesis es un poco pues, establecer las pautas de ese exilio que nos puede ayudar a conocer cuáles exactamente las pautas del exilio del 39, más allá de las personalidades conocidas, sino en base a las personas corrientes que vivieron todo aquello y que sufrieron las consecuencias de la guerra, etc. Bueno, pues esta es mi hipótesis de trabajo. Buenas noches.